Michael Jordan no nació con superpoderes. No era el más alto, ni el más fuerte. Era un chico sensible, competitivo hasta el extremo, pero aún frágil. Tenía solo 15 años cuando vivió el primer quiebre que lo marcaría para siempre. Ese año, se presentó a las pruebas del equipo de baloncesto de su secundaria. Estaba convencido de que sería elegido. Había entrenado, se esforzó, soñó, pero cuando salió la lista, su nombre no estaba. El entrenador consideró que no era lo suficientemente bueno. Demasiado bajo, demasiado delgado, demasiado ansioso. Michael no entendía. Lloró en el baño. Volvió a casa con el alma hecha trizas. Su madre, Dolores, lo escuchó gritar y golpear las paredes. Pero no lo consoló con frases vacías. Le dijo algo que le quedó grabado por el resto de su vida. Si quieres algo, trabaja más que todos. Si te duele, úsalo. Desde ese día, Michael se levantó antes del amanecer. Entrenaba solo, lloraba solo, convertía la rabia en repetición y el rechazo en promesa. El talento no lo llevó al siguiente nivel. El dolor lo arrastró. La obsesión lo sostuvo. Así empezó su historia. Si tú también alguna vez usaste una herida como motor, este video no es sobre Jordan, es sobre ti. Jordan no entrenaba como los demás. No jugaba por diversión. Jugaba para castigar al mundo que no creyó en él. Cada vez que lanzaba al aro, se imaginaba la lista que lo había dejado fuera. Cada gota de sudor era un grito contenido. Cada paso, un intento por dejar de sentirse menos. Durante su segundo año en la secundaria, creció varios centímetros. Sus manos se alargaron. Su salto vertical mejoró. Pero lo más importante no estaba en su cuerpo. Estaba en su fuego interno. Entrenaba hasta que el gimnasio se vaciaba. Se negaba a irse si fallaba sus últimos lanzamientos. Volvía a casa con las zapatillas rotas y la mente encendida. Sus compañeros pensaban que era obsesivo, que se tomaba el deporte demasiado en serio. Pero no entendían algo. Michael no estaba jugando, estaba vengándose del dolor. Un día, un entrenador universitario fue a ver a otro jugador, pero vio a Jordan entrenando solo, repitiendo lanzamientos sin parar, transpirando, maldiciendo, corrigiéndose. Lo llamó. Le preguntó por qué entrenaba así, y Michael, sin dudar, respondió: porque no quiero que nadie pueda decir que no lo merezco. Ese fue el inicio de su leyenda. No en la NBA, sino en una cancha vacía, mientras todos dormían. La diferencia no fue genética, fue que Jordan entrenaba para vengar un trauma que los demás nunca conocieron. Michael Jordan llegó a la Universidad de Carolina del Norte con un objetivo claro: demostrar que no era una promesa, era una amenaza. No era el más alto del equipo, ni el más fuerte, pero nadie, absolutamente nadie, quería enfrentarlo en los entrenamientos, no porque fuera agresivo, sino porque no descansaba. Le decían, el chico que no sonríe, porque cuando todos reían después de una victoria, él solo pensaba en cómo pudo haber sido mejor. Durante su primer año, le dieron una oportunidad que marcaría su historia: la final del campeonato universitario. Faltaban pocos segundos. El marcador estaba empatado, y el entrenador, Dean Smith, decidió lo impensable: no confiar en el jugador estrella, confiar en el novato. Jordan recibió el balón, saltó, tiró, silencio, suspenso, encestó. Ese disparo lo hizo famoso, pero no lo hizo grande. Lo que lo hizo grande fue lo que ocurrió después, porque mientras todos lo celebraban, él ya estaba en el gimnasio al día siguiente. Volvió antes que nadie, y cuando le preguntaron por qué, dijo: porque si descanso con ese tiro, voy a creer que ya soy alguien, y aún no lo soy. Ese fue su patrón de vida. Cuando otros festejaban, él ya estaba fabricando su siguiente dolor. Cuando Michael Jordan fue seleccionado en el draft de 1984 por los Chicago Bulls, no fue la primera elección, ni la segunda, fue la tercera. Eso, para muchos, era una buena posición. Para Jordan, fue otra ofensa. El equipo que lo eligió estaba destrozado. Chicago no era una franquicia ganadora. Tenía estadios vacíos, fanáticos desmotivados y compañeros que no entendían lo que acababan de recibir. Los primeros días, Michael entrenaba solo. Llegaba antes que todos. Se quedaba después de que todos se fueran.
Le molestaba el ambiente, le molestaba la flojera, le molestaba ver jugadores profesionales, actuando como amateurs. Y un día, explotó. En medio de una práctica, le gritó a sus compañeros: si ustedes no quieren dejar el alma en esto, yo sí. Y si eso los molesta, muévanse o compitan. Ese fue el momento en que dejó de ser novato. Comenzó a liderar sin pedir permiso, a exigir sin disculpas, a ganar partidos él solo. En su primera temporada fue nombrado novato del año. Y aún así, se sintió vacío. Porque ganar premios no era su meta. Su meta era corregir el mundo que lo subestimó. Jordan no llegó a la NBA con un contrato. Llegó con una deuda emocional que aún no estaba saldada. Quédate. Porque el siguiente golpe que recibió no fue en la cancha, fue en su cuerpo. En su segunda temporada en la NBA, con apenas 22 años, Michael Jordan sufrió su primera gran derrota. Y no fue en el marcador, fue en el hueso. Fractura en el pie. 6 semanas fuera. Reposo obligatorio. Para la mayoría, era un descanso. Para él, era una tortura. Los médicos dijeron que no podía apoyar el pie. El equipo le prohibió entrenar. Pero Jordan, como siempre, no obedecía cuando el miedo hablaba. Todos los días entraba al gimnasio a escondidas. Se metía por una puerta lateral. Y entrenaba solo. Con una pierna. Saltaba en un pie. Lanzaba sin moverse del lugar. Horas y horas. No era por arrogancia. Era porque si paraba, sentía que me moría. Diría después. Cuando volvió, lo hizo con rabia. Y con algo más. Una lista mental de cada jugador, cada periodista, cada entrenador, que dijo que estaba acabado. Empezó a anotar puntos como si estuviera poseído. En un solo partido, metió 63 puntos contra los Celtics, el equipo más poderoso de ese momento. Larry Bird, la estrella rival, dijo: no fue Jordan el que jugó hoy, fue Dios disfrazado de Jordan. Pero Michael no sonrió, porque no jugaba para impresionar a nadie. Jugaba para exorcizar su dolor. Ese fue el punto en que dejó de ser promesa, y se convirtió en maldición para cualquiera que dudara de él. Jordan estaba arrasando. Metía más de 30 puntos por partido. Cada jugada suya parecía coreografiada por el mismo dios del baloncesto. Pero no ganaba campeonatos. Y eso lo destrozaba. La verdad era simple. Jordan era una fuerza imparable. Pero su equipo no lo era. Jugaba solo. Y perdía solo. Se frustraba. Se gritaba a sí mismo. A sus compañeros. Entrenaba el doble. Pero no podía arrastrar a 5 hombres con su obsesión. En una entrevista, dijo algo que pocos entendieron. Estoy ganando batallas, pero perdiendo la guerra. La presión mediática crecía. Lo llamaban egocéntrico. Decían que nunca sería campeón, que era un showman, no un líder. Eso lo consumía. No dormía. Veía partidos una y otra vez para detectar fallas. Cada error suyo era un crimen contra su ambición. Pero entonces, ocurrió algo. El entrenador, Phil Jackson, llegó a los Bulls y le dijo una frase que cambiaría su forma de ver el juego. Michael, no necesitas hacerlo todo tú, pero sí necesitas enseñarle a todos cómo hacerlo contigo. Fue ahí cuando Jordan empezó a cambiar. No su intensidad, sino su enfoque. Aprendió que ser leyenda no era dominar a todos. Era hacer que otros creyeran que también podían volverse invencibles. En 1993, Michael Jordan estaba en la cima. 3 campeonatos consecutivos, reconocimiento mundial, contrato millonario. Y aún así, no sonreía igual. Su padre, James Jordan, era su ancla emocional, su mentor silencioso, el que lo llevaba a cada partido, el que siempre decía: juega con el corazón, hijo, no con el odio. Ese año, su padre fue asesinado, baleado, abandonado en un auto, y hallado días después. Michael se quebró. No habló con la prensa, no entrenó, desapareció. Para el mundo, era un shock. Para él, fue perder el único lugar donde aún era un niño. Volvió al público días después. Pero no volvió él mismo. En una rueda de prensa, con los ojos enrojecidos, dijo: no tengo más que demostrar. Gané, resistí, respondí. Pero si mi padre no está, ¿para quién juego ahora? Semanas después, anunció su retiro. Con solo 30 años.
La gente no lo entendía, pero la verdad era simple. El baloncesto ya no le servía para escapar del vacío. Jordan no dejó la NBA por cansancio, lo dejó porque se dio cuenta de que el dolor real no se dribla ni se entrena. Después del retiro, Jordan no buscó descanso, buscó silencio. Se fue al béisbol, no porque lo amara, sino porque era el deporte que su padre quería que él jugara. Firmó con un equipo menor, jugó con chicos desconocidos, falló más que nunca, pasó de ser una superestrella a un novato torpe. Pero él no se quejaba, entrenaba, observaba, escuchaba, decía, no estoy huyendo de mi pasado, estoy buscando quién soy sin el ruido. Esa etapa lo rehumanizó. Se alejó de los focos. Viajaba en autobuses con peloteros sin fama. Dormía en moteles. Nadie lo adoraba. Y eso, paradójicamente, le devolvió la esencia. Un día, su entrenador de béisbol le dijo, Michael, ya no pareces en guerra. Pero él respondió, es que ahora estoy entrenando para sanar, no para castigar. Después de meses de reflexión, regresó a la NBA, con una sola frase escrita por fax. Estoy de regreso. Jordan no volvió para demostrar que era el mejor. Volvió porque entendió que su propósito no era vengar, sino elevar. Michael Jordan regresó a los Bulls y volvió diferente. No más gritos vacíos, no más ego por encima del equipo. Volvió con mirada serena y un fuego aún más puro. Lideró como nunca. Formó una hermandad con Scottie Pippen, Kukoc, Kerr y Rodman. Cada práctica era un campo de batalla, pero ya no para humillar, sino para forjar. Empezó a hablar más con sus compañeros, a enseñarles cómo soportar la presión, cómo canalizar el odio, cómo usar las derrotas como gasolina. Ganaron 3 títulos más, 6 en total. Un imperio. Y esta vez, Jordan sonreía, porque ya no jugaba contra fantasmas, jugaba para inspirar. Una noche, Steve Kerr metió un tiro decisivo, y Jordan corrió a abrazarlo como si él mismo hubiera ganado el campeonato. Hoy no gané yo. Ganamos todos, dijo. Ese fue su verdadero legado. Convertir la obsesión que lo destruía en el propósito que elevaba a los demás. Después del 6º campeonato, Jordan volvió a retirarse, y lo hizo con dignidad. Ovaciones, aplausos, tributos, pero dentro de él, algo no se apagaba. El fuego. A los 38 años, regresó a jugar una vez más, con los Washington Wizards, un equipo sin alma, sin expectativas, sin gloria. ¿Para qué? No por fama, no por dinero, porque Jordan no sabía vivir sin batalla, sin algo que lo empujara a entrenar a las 5 a.m., sin una meta imposible, sin un todavía no he terminado. Y aunque ya no saltaba igual, su mente era más afilada que nunca. Metía 40 puntos en partidos sueltos, enseñaba a los más jóvenes, y cada tanto mostraba que el fuego aún ardía. No volvió por títulos, volvió por necesidad de sentirse vivo. Hay hombres que no pueden vivir en paz, porque su alma se forjó en guerra. Jordan había ganado todo. Títulos, premios, respeto. Pero cuando se miraba al espejo, no siempre veía a un hombre en paz, porque el problema de vivir en guerra es que cuando se acaba, no sabes quién eres. Jordan se retiró definitivamente, y al poco tiempo, el vacío apareció. No tenía partidos que preparar, ni enemigos que vencer, ni gritos que apagar con rendimiento. Empezó a sentirse desorientado. Probó con la gerencia de un equipo, se dedicó a negocios, a la familia, pero siempre regresaba a lo mismo. Una silla vacía en el gimnasio, el sonido de un aro sin balones, un silencio que ni el dinero podía llenar. En una entrevista dijo, durante 30 años me entrené para una guerra diaria. Cuando terminó, no supe cómo vivir en paz. Jordan no era adicto a la fama, era adicto a la presión, a la batalla, a la idea de que si dejaba de luchar, dejaba de existir. Pocas veces Jordan habló de emociones, de salud mental, de vacío interior. Siempre fue fuerte, siempre fue fuego. Pero en su documental, The Last Dance, hubo un momento que lo dijo todo. Hablaba sobre su estilo duro, exigente, sobre lo mucho que presionaba a sus compañeros, y de pronto,
sin aviso. Se quebró. Silencio. Ojos rojos. Lágrimas contenidas. Dijo, así soy yo. Y si no entiendes por qué hago lo que hago, entonces nunca jugaste para ganar. Pidió cortar la entrevista. Esa escena, más que cualquier jugada, mostró al verdadero Michael Jordan. No el ídolo, no el logo, el hombre, uno que no supo vivir de otra manera que no fuera quemándose por algo. Jordan nunca fue perfecto. Fue obsesivo, exigente, duro, pero también fue un niño que nunca aprendió a decir, tengo miedo, sin que eso sonara como debilidad. Cuando alguien menciona a Michael Jordan, piensa en anillos, campeonatos, en los 63 puntos contra Boston, en el salto desde la línea de tiro libre. Pero no es por eso que lo admiramos. Lo admiramos porque nunca necesitó que creyeran en él para empezar. Porque no se rindió cuando lo rechazaron en la secundaria. Porque no paró cuando perdió a su padre. Porque no dejó de exigirse, aunque ya lo había ganado todo. Lo admiramos porque su dolor lo pudo haber destruido, y decidió usarlo como motor, porque entendió algo que pocos entienden. La verdadera batalla no está en la cancha, está entre lo que sientes y lo que decides hacer con eso. Jordan no es leyenda por tener talento, es leyenda por tener hambre cuando ya estaba lleno, por no soltar la cuerda cuando el resto aplaudía. En Unbreakable Legion, no te mostramos ídolos para que los admires, te los mostramos para que los entiendas, para que veas que el hombre más admirado del mundo también fue invisible para muchos durante años, que el tipo que todos quieren ser también lloró en silencio, también falló, también se rompió. Jordan es un símbolo, pero no de perfección, sino de decisión, de caídas convertidas en rituales de crecimiento, de heridas utilizadas como combustible, de una mentalidad que nunca pidió permiso, pero siempre pagó el precio. Este canal está hecho para ti, para el que carga con peso que nadie ve, para el que quiere reconstruirse, aunque duela, para el que aún no olvida lo que le dijeron cuando tenía 15. No necesitas ser leyenda, solo necesitas empezar a tomarte en serio. Suscríbete si alguna vez jugaste una guerra interna que nadie vio. Si este video te dolió, es porque tocó algo que todavía vive en ti. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti se reconoció en esta historia. Tal vez no eres atleta, tal vez nunca jugaste baloncesto, pero sabes lo que es ser subestimado, lo que es usar el dolor como escudo, lo que es convertir el rechazo en obsesión. Este no fue un video sobre Michael Jordan, fue sobre ti, sobre mí, sobre todos los que fuimos niños rotos, y decidimos no quedarnos así. Ahora te toca a ti, no para copiar su camino, sino para aplicar lo que él mismo aplicó. Disciplina cuando no hay motivación, entrenamiento cuando nadie aplaude, foco cuando todos te distraen, y sobre todo, silencio cuando tu alma esté gritando. Comenta, estoy listo para reconstruirme, si no vas a esperar más para convertirte en tu propia leyenda. Bienvenido a Unbreakable Legion.